Muy buenas noches para todas y todos. Gracias por atender a esta invitación, que es continuidad de un trabajo que venimos de la fase 3 con un tema muy especial, yo creo que para nuestra cultura colombiana, que tiene que ver con la violencia contra la mujer a través de o víctimas de violencia de grupos armados particularmente. Hoy les quiero compartir como la agenda de lo que vamos a conversar. Eh, en general vamos a trabajar, primero presentarnos, luego poder contar con resultados de la estadística de violencia, poder contarles en qué momento de estos datos nos revelan cómo tienen unas cifras concretas. Vamos a hablar del análisis de las entrevistas que se presentaron en la fase 3 y terminaremos con algunos conceptos sobre el fortalecimiento, las políticas públicas participativas y la transformación social que van a tener en cuenta pues autores trabajados a lo largo del semestre, en particular con esta asignatura de subjetividad. Eh, el nombre de mi compañera es Andrea Daza y el mío es Delimiro Jaime. Y aunque tenemos los nombres aquí expuestos, quisiera que cada uno simplemente dijera su nombre para no ser, para que pudiéramos simplemente escucharnos al menos un poquito. Entonces, ¿qué nombre tiene y dónde vive actualmente? Bu- Bueno, mi nombre es Olga Mejía, perdón. Olga Mejía y estoy en la ciudad de Barranquilla. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Vázquez y estoy en la ciudad de Barranquilla también. Buenas noches, mi nombre es Camila Roncancio y estoy en la ciudad de Bogotá. Buenas noches, mi nombre es Nancy Calderón y me encuentro en Bogotá. Vale, muchas gracias. Em, a ustedes les hicimos llegar esta invitación sobre la subjetividad de la mujer. em, Camino a la no violencia. Con este tema realmente queremos, es más que revelar datos o hablar de la violencia contra las mujeres, poder poner sobre la mesa una reflexión que nos permita tener ideas sobre cómo no continuar con este legado negativo histórico que ha violentado a la mujer. Como ustedes saben, acordamos pues por también las disponibilidades del tiempo que ustedes tenían, que fuera el día de hoy, 24 de noviembre, a las 7:30. Estamos conectados a través de la plataforma Zoom. Le voy a dar la palabra a mi compañera Andrea, quien va a iniciar un poco dándonos unos datos estadísticos relacionados con el tema en cuestión. Buenas noches a todos, compañeros y compañeras. Vamos a contextualizar un poco. Estos datos son supremamente importantes, abordando pues todo el tema de la violencia contra la mujer en Colombia. Tenemos una estadística general, unos datos registrados hasta junio del año 2024, hasta el año pasado. 31.766 fueron catalogados como violencia física. De estos, la mitad habrían sido contra el género femenino. Esto es un dato profundamente relevante porque vemos que el sujeto protagonista tiende a ser la mujer de alguna u otra manera. Tenemos un 44,5% contra mujeres entre los 21 y 59 años y 30% en mujeres entre los 18 y 28 años, que son cifras bastante altas ambas. Las investigaciones realizadas nos demuestran que 43 de cada 100 mujeres afectadas por el conflicto armado han sido víctimas de distintas formas de violencia basadas en su género. Vamos también a añadir pues, unos datos importantes proporcionados por Medicina Legal,
Y ONU Mujeres. Primero tenemos que en Colombia cada 13 minutos una mujer es víctima de violencia intrafamiliar. Como segundo ítem tenemos que el conflicto armado ha dejado más de 25.000 víctimas de violencia sexual y sujeto protagonista aquí ha sido la mujer. Y que las formas más comunes de violencia siguen siendo la física, la económica y la psicológica. Estos datos, óiganme bien, nos serán de total servicio para entender a profundidad las entrevistas, entender que no han sido hechos aislados estos casos, sino que hacen parte de una problemática totalmente estructural que atraviesa el país. Continuamos con la siguiente diapositiva. En estadísticas generales nuevamente tenemos en feminicidios. Aquí hacemos una comparación entre casos del año 2024 y casos del año 2025, el presente año. En este presente año, del 1 de enero al 31 de mayo. Continuamos con la siguiente diapositiva. Departamentos con más casos de feminicidios registrados. Aquí observamos la delantera la lleva el departamento de Antioquia. De todas maneras, los demás departamentos también tienen casos, un número de casos importante y con respecto a esto hay que hacer una revisión y una reflexión profunda. Lo abordaremos a través de toda la entrevista, de sus percepciones, de sus perspectivas e incluso contextos que hayan vivido para poder aportarle a esto, para poder nutrir el entendimiento que estamos llevando a cabo sobre la subjetividad femenina y la violencia contra la mujer en nuestro país. Continuamos, siguiente diapositiva. Tenemos, gracias a Datos para la Paz, mujeres afectadas por el conflicto armado, casi 5 millones de las personas incluidas en el registro único de víctimas son mujeres. Y el total de víctimas son pues casi 10 millones, ¿no? Las mujeres son reconocidas en tanto familiares de hechos victimizantes de homicidio y desaparición forzada y también como víctimas directas de distintas violencias, distintas violaciones, perdón, a los derechos humanos. Continuamos. Acá tenemos hechos victimizantes. Tenemos en esta tabla desplazamiento forzado, homicidio, amenaza, desaparición forzada, confinamiento, pérdida de bienes muebles o inmuebles, actos terroristas, delitos contra la libertad e integridad sexual, abandono, secuestro, lesiones personales psicológicas, tortura, lesiones personales físicas, vinculación de niños, niñas, adolescentes, minas antipersonal. Son cifras que no se pueden sumar, dado que una persona pudo haber sufrido uno o más hechos victimizantes en diferentes circunstancias de modo, tiempo y lugar. Continuamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Gracias, Andrea. Mm, Después de haber hecho la encuesta en la fase 3 e identificar particularmente la entrevista tenía tres tipos de preguntas. Uno que apuntaban a la realidad del conflicto armado y allí encontramos varias variables. Entonces, la pregunta uno lo que hicimos fue hacer una síntesis en donde estaban los mayores puntos llamativos de la presencia de la violencia contra la mujer a partir del conflicto armado y evidenciamos que ustedes nos respondieron que aunque no participan en el territorio donde se dan esta experiencia de violencia, han experimentado a través de la escucha, la relación con personas, el conocer claramente por las fuentes de informaciones nacionales e internacionales que se da este conflicto y las razones por las que se hace conflicto. Rápidamente, para no extendernos en esta parte y poder tener la escucha por parte de ustedes, eh, em, las personas entrevistadas que no participan del territorio tienen o han tenido familiares conocidos. Esto es una cosa muy importante.
porque en Colombia, a lo largo de más o menos 50 años de violencia, donde la mujer ha participado, muchas veces ella siendo la víctima, podemos decir que hoy nosotros como colombianos y colombianas tenemos una persona o más de una persona conocida que ha vivido violencia. O sea, eso es muy característico en la entrevista con los resultados que ustedes nos dieron y en las estadísticas cuando se habla de violencia en el país y particularmente en violencia en contra de la mujer. Es decir, todos conocemos a alguien o hemos vivido una experiencia de violencia. Esto pues es alarmante claramente porque en los tantos millones que tiene Colombia de habitantes, que todos puedan contar una experiencia, quiere decir que este fenómeno es altamente impactante para la población colombiana y particularmente para la mujer. Otro aspecto que parece importante, estos son datos que ustedes ven ahí escritos tal cual como fueron mencionados en la entrevista. Los hechos son evidenciables, consecuencias que han padecido las mujeres, no solamente mujeres, hombres, mujeres y niños, y las afectaciones pasan por el territorio, lo físico y lo psicológico. Es decir, hay un desprendimiento de su territorio, hay un hecho que que ha afectado la integridad física de las personas y también hay unos daños psicológicos. Por eso todas estas propuestas en favor de la no violencia pues tienen un marco muy amplio de atención. No solamente se detienen a restituir el derecho a la libertad, sino también a la recuperación psicológica y física por los impactos que tienen. ¿Por qué se da esta, este fenómeno? Por encontrarse en medio de la guerra, porque también las mujeres parecieran que son objeto de manifestaciones violentas como abusos, maltratos, expulsiones de sus hogares. Ellas a su vez asumen el ser cabeza de familia porque terminan haciéndose cargo pues de su vínculo familiar, porque en muchas ocasiones ellas pierden su cónyuge, su esposo o sus familias hombres, y terminan pues asumiendo unas responsabilidades únicas en el rol de la familia. Otra pregunta que fue característica en este ejercicio fue la que tiene que ver cómo se han superado o cómo evidencian que se han superado estas manifestaciones de violencia en contra de la mujer. Aparecieron varias, vamos a mencionar algunas. Tiene que ver con huir del lugar. Muchas mujeres que han sido víctimas de la violencia pues han tenido que huir y esa ha sido una forma de no seguir siendo violentadas. Pero pues todos los traumas, todas las situaciones que esto ha ocasionado, pues muchas veces ni siquiera tienen acompañamiento. Muchas mujeres han sido revictimizadas, es decir, aunque algunas han huido a los otros lugares a los que han llegado, han sido nuevamente victimizadas. Esto aparece en las estadísticas. Y pues datos que se pueden evidenciar. Los entrevistados coinciden que es necesario, ustedes los entrevistados, que la educación es importante para que no se repitan los hechos, eso lo manifiestan las entrevistas, es decir, una mujer que es educada y transformada desde la educación fácilmente se empodera y busca maneras de no repetir la violencia. Y por último, eh, las mejores condiciones que han llevado a no repetir la violencia han sido encontrarse en una comunidad que las protege. Em, Allí donde hay espacios de vida como deporte, baile, momentos de conversación, compartir la comida, cursos, talleres, lo lúdico, lo formativo, lo experiencial, una comunidad que las acoge, pues hay una restitución de derechos, hay un cambio en el comportamiento, hay una oportunidad de ver la vida de otra manera. Digamos que esto que estamos mencionando aquí es lo que apareció en las entrevistas. Vamos a la pregunta número 3. Bueno, en este momento
pasamos con la pregunta número 3, que es el origen de la violencia contra la mujer. Primero que todo, hay que hacer un repaso. Definitivamente, la violencia recae de manera desproporcionada en las mujeres. Vemos a través de estas historias que la mujer es un sujeto protagonista. Le toca huir, le toca desplazarse, le toca buscar apoyo terapéutico. Em, por otro lado, empezamos con un tema importante. En estas familias ha existido el machismo, ha existido legado de violencia en la familia. En las entrevistas que realicé, por ejemplo, se mencionó que venían de generaciones anteriores y que eso era algo visto de forma común. Esto nos demuestra que definitivamente la violencia del conflicto y la violencia contra la mujer no son fenómenos aislados, sino que se alimentan mutuamente. Voy a mencionar otro punto importante del que no se ha hablado mucho y es la ausencia del Estado. En ambas entrevistas realizadas a la señora Olga Mejía y Juan Carlos Vázquez, coincidieron en que cuando no hay un Estado presente en educación, salud, justicia, infraestructura, hay otros actores que ocupan el espacio vacío. Y esos actores reproducen lógicas de opresión, de poder, de control, que terminan afectando especialmente a mujeres. Algo muy interesante aquí es que encontramos una subjetividad femenina que resiste. Encontramos mujeres que cambian de territorio, mujeres que buscan apoyo psicológico, que reconstruyen sus vidas, que rompen silencios, que resignifican sus historias. Lo que vemos es que la guerra exacerba una cultura que ya estaba previamente herida, pero hay una constante que siempre aparece en los relatos y que mi compañero del Emiro, Jaime, también mencionó, que resisten a través del dolor, resisten a través del problema. Aquí aparece, aunque en las entrevistas se identifica que la violencia nos afectó y continúa afectando a todos, también se manifiesta que si se ejerce un tipo de violencia diferente de acuerdo con el género, en las mujeres principalmente se atenta de manera sexual. Hay un control sobre sus cuerpos por medio de violación, embarazos forzosos o abortos obligados. Las labores de cuidado están vinculadas a las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que desconecta en muchos casos a los hombres de esta responsabilidad y obliga a las mujeres a ser cuidadoras, incluso en medio del conflicto. Mencionamos al inicio, por parte de mujeres, 25.000 víctimas de abuso sexual en Colombia, donde la gran mayoría han sido mujeres. Todo nos confirma que la subjetividad femenina es profundamente política, ¿cierto? Hay una subjetividad femenina que se transforma en medio de contextos de opresión, eh, pero también porque impulsa procesos de cambio comunitario. Esta subjetividad femenina nos demuestra que la resistencia es una forma de transformación social, ciertamente. Vamos ahora con la pregunta 4. Listo, muy bien. Gracias, Andrea. Después de pasar por datos estadísticos, entrevista, vamos también muy rápido a pasar por algunos conceptos. Ya Andrea mencionaba la palabra subjetividad y nos podemos preguntar, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo subjetivo? En términos generales es detrás de la historia de cada uno de nosotros, aun cuando hayamos sido violentados, hayamos tenido experiencias de terror, de dolor, de circunstancias difíciles en la vida, podemos en cualquier momento de la vida tomar decisiones que cambien esa consecuencia encadenada. Es decir, yo puedo en algún momento de la vida buscar maneras que cambien esa ruta, que cambien ese paso a paso de que siempre ha sido violencia. Yo puedo cambiar el horizonte, yo puedo buscar maneras que le digan a mi propia vida que hay nuevas maneras
de ver una vida lejos de lo violento, lejos del dolor, lejos de quien me ha hecho daño. Es decir, la subjetividad es la capacidad que ustedes y yo tenemos para leer la vida en términos hacia adelante, no desde el pasado eh, oscuro, del pasado de dolor. Se puede leer hacia adelante y lo subjetivo es que nosotros como sujetos podemos cambiar el rumbo de esa historia que ha sido particularmente señalada por lo negativo. En esto, pues digamos que tenemos varios autores, particularmente en lo que tiene que ver con el fortalecimiento. Existe hoy en la sociedad capacidades que nos hacen fuertes ante la violencia. Cuando una persona, una mujer en este caso, desarrolla la capacidad de poder ser fuerte ante las situaciones que le han ocasionado violencia y cambiar ese hilo conductor de la violencia, entonces construye la capacidad y eso la hace resistente. ¿Por qué en muchos casos las mujeres reciben formación, reciben ayudas, reciben teoría, reciben texto, reciben videos, todas las ayudas por haber y no cambian el rumbo porque no han desarrollado la capacidad? ¿Cuál es la en qué se diferencia una formación a una capacidad? La formación fácilmente se olvida, la capacidad se hace piel, es decir, se vuelve una manera particular de entender que hay algo que hay que cambiar en la vida e inmediatamente lleva a tomar decisiones de cambio. Una persona que se queda en el marco teórico, en la información, en el video, nunca siente la necesidad de tomar decisiones diferentes a las que viene haciendo. Tan solo cuando eso se vuelve capacidad, es decir, se vuelve vida, entonces asume decisiones diferentes que pueden cambiar el rumbo de la violencia. Segundo, las políticas implican generar prácticas de cuidado. Inmediatamente la capacidad es desarrollada en la mujer, entonces ella busca maneras de cuidarse. Una de las razones o de las estadísticas en estos campos dicen que muchas mujeres, una vez desarrollaron la capacidad de resistir a la violencia, entonces se alejaron de sus parejas agresoras, se alejaron de los territorios donde fueron violentadas, se alejaron de las personas que le causaban daño. Es decir, la capacidad implica una toma de decisión que se hace vida en la mujer. Tercero, la transformación social compromete a la mujer a no verse desde la historia de dolor. Es decir, usted no es lo que han hecho con usted en su historia. Usted no es una mujer violentada. Usted es lo que hace con esa historia de dolor. Usted puede hacer de esa historia del dolor un nuevo camino donde respire y tenga oportunidades de felicidad, de tranquilidad, de dicha, de consuelo y dejar atrás la historia de dolor. Usted no es su historia, usted es lo que hace con su historia. Nuevas oportunidades de leer la vida. Y las dos últimas, la propuesta debe tener un alcance de reconstrucción de los tejidos sociales, un primer camino para que las mujeres, especialmente que han sido violentadas, reconstruyan su vida, es que tengan un tejido armado, es decir, familias, amigos, instituciones gubernamentales, instituciones religiosas, instituciones médicas, que le ayuden a hacer fuerza, hacer sostén en medio del dolor. Difícilmente una mujer que quiera salir adelante y no encuentre un estado que la ayude, amigos que la puedan proteger, familia que le tienda una mano, un mundo religioso, si creen o no creen en ello, que les pueda dar una palabra de consuelo, difícilmente dan el paso del dolor a liberarse del dolor. Difícilmente, porque el cuerpo de tejido hace que la persona tenga un sostén, un apoyo. Y por último, el Estado debe comprometerse a la no repetición. Esos son temas legales. Toda situación de violencia es rechazada por el aparato gubernamental de un Estado. Por eso, toda mujer puede encontrar respuestas legales a salir de la situación de violencia en la que se encuentra. Eh,
Otro texto era el que tenía que ver con las participaciones, simplemente decir algo sobre esto para darle la palabra al siguiente texto a mi compañera Andrea, y es, eh, podemos tener todas las situaciones habidas y por haber en una propuesta de restitución de derechos, pero si las personas no participan en ello, difícilmente esto se vuelve realidad. Voy a ser más explícito. Si en una organización de un pueblo de Bogotá, perdón, de un barrio de Bogotá, una propuesta de restitución de derechos se convierte en un asistencialismo, entregar mercados, eh, darle dinero a las personas y no se vuelve una oportunidad donde la gente se haga responsable de sus propios derechos, difícilmente esto progresa, difícilmente esto ayuda y se vuelve un asistencialismo donde una vez se acabó el bien material como el mercado, el dinero, pues ya la gente no va a volver al lugar porque no lo necesita. En cambio, si las propuestas se convierten en que las personas que han padecido violencia sean ellas mismas como parte de la restitución de sus derechos, estas ayudas y estas propuestas transforman verdaderamente a la sociedad. Andrea. Bueno, vamos ahora para analizar con mayor profundidad todos estos hallazgos. Vamos a relacionarlo con las lecturas estudiadas precisamente. ONU Mujeres nos recuerda que para erradicar la violencia, número uno, necesitamos creer en las sobrevivientes. Necesitamos educar desde la infancia sobre el consentimiento y el respeto. Necesitamos exigir servicios y políticas públicas efectivas, desmontar la cultura de la violación y participar activamente como comunidad. Cuando lo comparamos con las entrevistas, vemos una gran coincidencia. Muchas mujeres no denuncian por miedo, por falta de apoyo. Justamente por eso, ONU Mujeres insiste en crear entornos seguros. Es necesario que la movilización sea comunitaria. Es necesario que la comunidad cree conciencia crítica y de esta manera pueda abogar por las necesidades de la misma, que nos permita crear acciones colectivas, que nos permita luchar, pelear por algo, por una causa justa. Vamos ahora también a recordar otras de las lecturas con Maritza Montero, que nos aporta elementos importantes. La psicología comunitaria es una práctica política. La transformación social ocurre no de un día para otro, sino que es un proceso continuo y el poder no es solo presión, sino que es una herramienta que nos permite organizarnos, nos permite construir, nos permite exigir derechos y crear cambios. Vamos a hacer una pequeña conclusión para finalizar. En definitiva, estas entrevistas nos dejan que la violencia contra la mujer en Colombia, estos no son hechos puntuales, no son hechos aislados, sino que hay un entramado de factores sociohistóricos, culturales, políticos que se refuerzan entre sí, el conflicto armado, ausencia estatal, transmisión generacional de patrones violentos, el machismo son patrones que impactan profundamente la subjetividad femenina. Vamos a pasar con nuestro compañero Delimiro, que tiene para decirnos. Listo, muy bien. En este momento, en los 5 minutos que nos quedan, simplemente quisiéramos escucharlas y escucharlo al señor, me recuerda el nombre, se me fue, el señor, eh, se me fue el nombre. Juan Carlos. Juan Carlos, exactamente. Eh, entonces, a la señora Olga, a la señora Camila, a la señora Nancy y al señor Juan Carlos, si alguno de ustedes quiere, simplemente como a modo de reflexión, ¿qué les ha permitido, pues, eh, compartir, comentar de este espacio en el que hemos estado aquí conectados? ¿Nos escucha? ¿Alguien está hablando? Sí, el señor. Ah, pero ya, vamos a ver si lo logramos. No, Ahora sí. ahora sí, sí, señor. Bueno, en síntesis, según lo dicho por
Andrea, que en realidad, pues para que todo esto no siga sucediendo tanto en Colombia como en muchas partes del mundo, porque eso no solamente se da aquí, debería pues haber más educación y prevención por parte del Estado, que principalmente es el que puede, digamos así, acceder a esas zonas difíciles, sobre todo de la geografía colombiana, donde literalmente en mucho tiempo no ha habido acceso por parte estatal como para llevar, digamos, educación, prevención, tener en cuenta el derecho de las mujeres, ya, tener una resolución sobre todo pacífica del conflicto, también asistencia en cuanto a la salud mental, a la igualdad de género. Y pues también tratar de que las cosas no queden impunes, porque muchas veces los agresores quedan impunes y al no, digamos, tener una especie de castigo ejemplar como para que no sigan cometiendo esa clase de actos, pues no han habido políticas claras en ese aspecto. Porque tengo entendido que más del 80% de los feminicidios nunca terminan en condena. Las denuncias a veces no se atienden con urgencia, que esa es otra, el aparato, digamos, legislativo a veces es lento, tal vez por el sistema que manejan y a veces pues de las denuncias nunca terminan en nada ya. Y en síntesis también políticas de educación en cuanto a reducir el consumo de alcohol, que tiene una gran incidencia en ese tipo, digamos, de conducta, sobre todo con la mujer. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, señor Juan Carlos. ¿Alguien más de los aquí presentes que quisiera compartirnos? Nos quedan unos minuticos. No, yo solamente quisiera hacer reflejo un poco. Primero, muchas gracias. Creo que este ha sido un ejercicio en donde a través de la entrevista que nos hicieron, bueno, particularmente a mí, me llevó a tener reflexiones importantes. Ustedes lo han mencionado muy bien y es que estamos inmersos en un sistema en el que todos hemos sido de alguna forma víctimas, sobre todo nosotras las mujeres en esta filosofía machista, como decía Andrea, patriarcal en muchas ocasiones, y creo que su entrevista y lo que hoy nos están expresando, exponiendo, a mí me lleva a pensar también en el papel activo cotidiano que tenemos todos, no solo las mujeres, sino también los hombres. Yo soy mamá y esto me invita a mí a formar a un ser también, a un ser lejos también de la violencia, ¿no? O sea, de ser violenta, de ser victimario próximamente pues en su crecimiento y pues a mí como mujer, como hija, como esposa, como madre y demás, en todos mis roles poder trabajar por una vida libre de violencias. Creo que esa es la reflexión más grande para mí. Muchas gracias. Muy bien. Les agradecemos de verdad este espacio en el que nos han, de manera muy generosa, regalado este tiempo. Eh, Como les decíamos, es una tarea como estudiantes de psicología de la UNAD que corresponde a la fase 4 de, el curso de subjetividad. Muy agradecidos por la generosidad, por el tiempo, pero también por haber hecho parte de este ejercicio de entrevista y hoy de entrega de resultados. Feliz semana para todos, que sigan teniendo A la orden. una grata semana. Muchísimas Gracias, lo gracias mismo. a Buenas todos. Un noches. placer compartir con ustedes. Hasta luego. Buenas noches.